Vivo en un pueblo muy pequeño cercano a la montaña, donde hay un lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Es un lugar muy bonito para pasear y disfrutar de la vida en el campo, pero existen pequeñas incomodidades al existir pocos servicios. En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos donde venden productos de primera necesidad. Cuando se necesita ir al médico hay que desplazar a otro pueblo más grande situado a 15 kilómetros donde hay un centro médico. En invierno es frecuente que nieve y haya dificultades para viajar en el coche. Pero los niños se ponen muy contentos porque a veces se libran de ir al colegio y juegan con la nieve en su lugar. No obstante, es un pueblo muy agradable para vivir y disfrutar de una vida tranquila en un entorno precioso.